Queremos, Señor, darte a ti las gracias en esta mañana por todas y cada una de tus bendiciones, por cada uno de tus favores, porque como dice el Salmo, tú nos coronas de favores y de misericordias. Renueva nuestra fuerza de tal manera que nos parecemos como a las águilas. Señor, gracias por las circunstancias que nos rodean, por las dificultades, pero también gracias por los logros, por los objetivos realizados, por las victorias alcanzadas, Señor, solo con tu ayuda. En esta mañana, Señor, disponemos nuestro corazón para estudiar tu palabra y queremos hacerlo con esa disposición de aprender, de que tu Santo Espíritu sea iluminando nuestro entender, nuestro entendimiento, Señor, para ser bendecidos y edificados a través de tu eterna y santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti las gracias. Amén y amén. Habla la Biblia en Apocalipsis capítulo 16. Hemos estado estudiando lo que en teología se conoce como escatología, eventos futuros, eventos proféticos. Y pues lógicamente el libro que contiene toda esa profecía en su gran mayoría es el libro de Apocalipsis. Y hemos estado leyendo un paseo a esos eventos futuros. Hoy nos corresponde, con la ayuda del Señor, estudiar el tema de la batalla del Armagedón. Alabado sea el Señor. Estamos ahí en Apocalipsis capítulo 16. Bien, presten toda su atención, hermanos, porque yo yo llevo ya casi 39 años, voy a cumplir 39 de haber conocido al Señor. Y yo comencé mi carrera de predicador muy temprano, a los 15 años de edad era predicador de la iglesia. Así que llevo un montón de vida estudiando y predicando la palabra. Pero lo que le quiero decir es que el tema que voy a abordar hoy, hermano, hasta hace unos 10 años lo pude entender. Más antes no. Más antes no podía ubicarme, no podía entender lo de esta batalla del Armagedón, cuándo iba a suceder, en qué momento profético, en qué momento de la historia iba a suceder. Hasta hace unos 10 años no pude entender. Alabados del Señor. Así que toda su atención para estudiar la palabra. Capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 12 al 16. Permítanme leerles la palabra. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Gloria al Señor. Pueden tomar asientos los que están de pies. Alabados sea el Señor. Vamos a contextualizar para entrar al texto. Estamos en el pleno desarrollo de la gran tribulación, en el pleno desarrollo de los juicios divinos sobre la humanidad de aquel momento. Estamos exactamente en el derramamiento de las copas de la ira de Dios. El juicio de Dios está derramando sobre la humanidad.
Si nos ubicamos de pronto en un contexto de tiempo, diríamos que nos estamos aproximando ya al final de la gran tribulación. Estamos a puertas de que la gran tribulación termine y venga el día maravilloso en que el Señor venga por segunda vez a la tierra e imponga su reino milenial, su gobierno sobre esta tierra. Dice aquí que el sexto ángel derrama la copa. Y ahí es donde entra el desarrollo de esta batalla. Lo que quiero reseñar y que usted lo tenga en cuenta, hermano, cómo define esta batalla. El versículo 14 al final la identifica de esta manera. No es una batalla cualquiera, ya le voy a dar unos datos importantes. Pero dice que reunió a todos los reyes de la tierra a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Recuerde que el término día no implica un día de 24 horas como los nuestros. El término día, a menos de que esté precedido de un número, 3, 4 o 1, 2, implica un espacio de tiempo que no se puede calcular. Ahora, el término griego para batalla implica que no es una batalla de un día o 2 días, es una batalla de largo alcance, podríamos pensarlo de esa manera. Así que cuando se habla de una batalla, en este caso no estamos hablando de un empujón simplemente, sino de varias campañas, de una guerra prolongada, para que usted me lo entienda mejor. Lo cierto es, hermano, que tiene una connotación esta batalla, que se convierte en la mamá de todas las batallas que han existido. A lo largo de toda la historia de la humanidad siempre han habido guerras. Antes de Cristo se desarrollaron grandes guerras, grandes batallas. Después de Cristo también. El siglo pasado, Primera, Segunda Guerra Mundial. Hemos estado a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Algunos se atreven a decir que la Tercera Guerra Mundial podría ser esta del Armagedón. Bueno, son especulaciones. Lo cierto es, hermano, que esta es la batalla de las batallas. Es la guerra de las guerras. No ha habido una que se asemeje a esta. ¿Por qué? Por las razones que vamos a ir mirando. Por la connotación que tiene esta batalla en particular. Armagedón es identificado como el monte de Megiddo que queda a 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Es una planicie, una especie de montaña pequeña, pero es una planicie de más o menos 320 kilómetros de largo como por 50 kilómetros de ancho. Es una área bastante enorme. En esa área es muy conocida porque allí se desarrollaron algunas guerras del Antiguo Testamento, como el caso de Débora y Barak en el libro de los jueces. ¿Quién ha leído esa historia, hermano? Débora, ¿quién la tiene presente? Bueno, esa batalla que libró Débora juntamente con Barak contra Sísara se desarrolló allí en ese monte de Megiddo o en ese lugar llamado Armagedón. Es una planicie, un lugar plano. Y allí se desarrolló esa batalla. También se desarrolló la batalla donde Josías muere bajo el gobierno o el paso más bien del ejército de Faraón Necao. Triste y lamentablemente Josías, que fue el mejor rey de Judá para ese momento, demasiado joven, 37 años, simplemente por un capricho humano, porque sus consejeros le dijeron que inclusive Faraón le dijo: no se metan, que es tranquilo. Y sin embargo Josías se fue enfrentando y allí murió Josías, allí precisamente en ese lugar llamado Armagedón. También en la historia encontramos que allí libraron grandes batallas Alejandro Magno. Inclusive se dice en la historia que cuando ganó allí la batalla,
conocido como Alejandro el Grande, porque su liderazgo duró apenas 10 o 12 años. Sin embargo, esos 10 o 12 años le bastó para conquistar todo el mundo conocido e implantar la cultura griega. Por eso es que cuando Jesús vino, se hablaba un solo idioma, que era el idioma griego. Por eso, entiende usted que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque quien se encargó de imponer la cultura griega fue Alejandro Magno con sus grandes conquistas. Y una de esas grandes conquistas las hizo en el monte de Armagedón. También Napoleón Bonaparte, el francés, también dio algunas batallas allí precisamente. Entonces no es un lugar desconocido, hermano, es un lugar que se ha usado para librar grandes batallas. Ahora, yo quiero que vayamos leyendo para poder entender esto. En el versículo 11 dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Yo quisiera dejarles una pequeña tarea, y es que en tanto tenga tiempo usted, búsquese un mapa y trate de ubicarse por dónde queda el río Éufrates. Pero se lo voy a tratar de ubicar rápidamente. Está por el Golfo Pérsico, la península arábica, Arabia Saudita. Por ahí sale el río Éufrates y el río Tigris, que baña toda aquella región del Medio Oriente. Entre ellos, lógicamente, por ahí se ve Israel también, a Jordania, en fin, etc. Por todo ese Medio Oriente, es un río muy estratégico. Y entonces, en este sexta copa, el río se seca y queda libre para que, dice aquí, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Yo quiero, hermanos, que digamos que la Biblia no nos da esos detalles, pero el solo hecho de pensar que en el versículo 13 dice que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ahí está la Trinidad del diablo que ya lo hemos estudiado, salieron 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El solo hecho de que salieron de iniciativa del anticristo, del falso profeta y del dragón que es el diablo, lo que va a suceder en sí es que estos 3 espíritus van a convocar a todos los reyes de la tierra, enemigos de Israel, y con una connotación particular, es que el Señor está a las puertas de poner sus pies sobre el monte de los olivos, como lo dice Zacarías, por segunda vez, literalmente hablando, sobre la tierra. Entonces, esta gran batalla, auspiciada por el falso profeta, por el anticristo y por el mismo diablo, tiene 2 intenciones. Una, lógicamente, invadir el pueblo de Israel, perseguirlo y destruirlo, que siempre ha sido el deseo del diablo, destruir y perseguir al pueblo de Israel. De hecho, sea de paso, si conocen la historia, no ha habido pueblo sobre la tierra más perseguido que Israel. Solamente en el augurio de la Segunda Guerra Mundial murieron más de 6 millones de judíos en manos del gobierno nazi. Un solo individuo, hermano, un solo individuo psicópata, hijo del diablo, hermano, mató a 6 millones de judíos, porque la intención siempre ha sido destruir al pueblo de Israel. Entonces, esta batalla tiene en primer lugar, lógicamente, destruir, porque no ha podido hacerlo a lo largo de 2000 años. Bueno, al menos de esta era cristiana, destruir al pueblo de Israel cuando fueron dispersados en el año 70. No lo han podido destruir, pues, con esta gran batalla. Los reyes de la tierra, y lógicamente en cabeza del anticristo, sus ejércitos querrán destruir al pueblo de Israel. Y en segundo lugar, detener o tratar de detener que Jesús aparezca por segunda vez en la tierra.
Esas son las dos intenciones de esta guerra de la Armagedón. Ahora, ¿le parece a usted particular que los espíritus inmundos fueran a manera de ranas? Y con esto quiero decir algo que nos está afectando a la generación de hoy. La rana es el atracio, es el animalito que tiene una boca grande con relación a su cuerpo. ¿Sí? Sí, ese es el animal. Por eso es que quienes son demasiado comunicativos se les llama, ya saben, y mueren a veces dicen por ahí. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque tienen una boca grande. Entonces, estos tres espíritus van a tener el poder de convencimiento, que van a reunir a todos los reyes de la tierra, del oriente, dicen atrás. Entre ellos estará Rusia, China, y todas las potencias del Medio Oriente van a ser reunidos para pelear contra Israel y para pelear contra Cristo. Yo quiero, hermano, anticiparles algo, y es que hoy los países, las potencias, una vez el presidente de Rusia hizo una declaración pública y el hombre decía que ellos tienen un armamento que no lo han utilizado, pero que lo van a utilizar en su momento, pero un armamento capaz de luchar contra seres extraterrestres. Es decir, las armas que ellos tienen no es para pelear contra los hombres aquí, contra los soldados y los ejércitos humanos. No, las armas que ellos poseen es para pelear contra seres extraterrestres. Alabado sea el Señor. Así que ellos se están alistando ya para pelear en esta gran batalla de Armagedón contra el que está sentado o contra el que viene sentado en el caballo blanco, que ya lo voy a llevar al capítulo 19 porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea sus vergüenzas. Cuando aplicamos esta palabra, hermano, recuerde que Juan está escribiendo y está pensando en el momento histórico cuando esto se está llevando a cabo. Recuerde que Juan está viendo como una especie de película donde le está mostrando una visión y le está mostrando todo lo que va a ocurrir. En este caso está viendo esa gran batalla, todos los ejércitos reunidos en aquel lugar llamado Armagedón. Alabado sea el Señor, listos para pelear contra Israel y listos para pelear contra el que viene del cielo. Pues esta advertencia no es tanto para nosotros, como iglesia, aunque la podemos sacar de contexto y traer una enseñanza al respecto. Pero hermenéutica y teológicamente no es correcto, porque esto que dice aquí, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vende y guarda su ropa para que mande desnudo y vea su vergüenza, tiene que ver con los cristianos de aquel momento, porque ya la iglesia no estará, ya usted y yo no estamos. Para cuando esto se desarrolle, ya no estamos. Vamos a estar allá con el Señor y vamos a venir con Él. Alabado sea el Señor. Ya lo vamos a ver. Ya lo voy a llevar al capítulo 19 de Apocalipsis. Pero yo quiero que entiendan esto. El pastor enseñaba hace 8 días que a veces sacamos un texto del contexto. Y muchos que usan o tienen esa costumbre, pues hacen de ese texto salido de un contexto en pretexto y sacan una doctrina, sacan una herejía, sacan una falsa enseñanza. Entonces, vuelvo y digo, yo como predicador puedo sacar este versículo del contexto y aplicarlo a la iglesia porque sí, tiene cierta fuerza para nosotros, pero
hermenéutica ideológicamente no es correcto. Entonces, esta advertencia que le dicen vele, porque yo vengo pronto, es para esos creyentes que están cuando los ejércitos están reunidos allí para la gran batalla de Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vamos al capítulo 19. ¿Dónde estamos en este momento? Aquellos tres espíritus hicieron la convocatoria, se unieron a todos los reyes de la tierra, todos los ejércitos hicieron caso al llamado y están reunidos en este momento en ese lugar llamado Armagedón, con todas las armas, con todo el sistema bélico que tienen las potencias hoy. Están allí reunidos para pelear contra Israel. Y esto me lleva un momentito, hermano, que toda la profecía se va cruzando. Y esto me lleva a recordarles a ustedes cuando Jesús le dice en Mateo 24 a Israel: cuando veáis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed que el tiempo va a ser, el fin está cerca. Y es más, le dice: huyan a los montes, no cojan nada en su casa, salgan con él. Bueno, ese sermón del capítulo 24 tiene que ver con este suceso, con el final de la gran tribulación y a portas de la segunda venida de Cristo. Versículo 19 del capítulo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Por qué los traes hasta aquí? Porque quiero seguir el orden de la batalla primero para luego llevarlos a la segunda venida de Cristo, que es la continuación de lo que estamos hablando inicialmente. Entonces aquí está la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces están allí reunidos. Y en tanto que están allí reunidos, la bestia y el falso profeta, el anticristo y el falso profeta, son agarrados y echados al lago que arde con fuego y azufre. Yo les he hecho la claridad: una cosa es el infierno, otra cosa es el lago que arde con fuego y azufre. El lago que arde con fuego y azufre está reservado para estos dos individuos en primera instancia y para aquellos que después del juicio del gran trono blanco no estén inscritos en el libro de la vida. Los dos son lugares de juicio, de dolor. En los dos se crujen los dientes, en los dos hay un ay y hay una venta, pero de gran y de mayor envergadura y de mayor dimensión es el lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque los que están en el infierno están sufriendo hoy y solamente van a tener un medio respiro en tanto comparecen ante el juicio del gran trono blanco, que allá donde vamos a terminar este estudio, y el Señor saca a los niños y los cumple, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Pero el dato aquí es que estos dos individuos son agarrados. No dice quién los va a agarrar, puede ser un ángel, no dice si es el Señor mismo. Lo cierto es que van a ser agarrados y van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Eso quiere decir que quienes van a estrenar ese lugar, que
Vendrá el anticristo y el falso profeta. Recuerden que son dos seres humanos, no son espíritus. El anticristo es una persona y el falso profeta es otra persona. El mismo que los lanza es el mismo que abre los libros, que es Jesús. El mismo que abre los libros. No hay precisión, Es el mismo. no hay precisión, porque aquí la Biblia no nos dice quién va a atrás. Pero por eso no entramos en esa especulación. Lo cierto es que alguien comisionado por el Señor, o si es el Señor mismo, amén. Pero de no ser el Señor, alguien comisionado por el Señor lo va a agarrar y lo va a echar al lago que no fue Dios. Así que estas dos personas van a inaugurar el lago que abre con fuego y azul. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí es, hermano, donde se pone esto cruel y sangriento. Entonces, vamos a ubicarlo por un momento. Está todo el ejército del anticristo reunido para la batalla del Armagedón. El falso profeta y el anticristo lanzados al arco con fuego y azul. Estando en esa batalla, hermano, contra Israel, en ese instante, o sea, vuelvo y digo, no es una batalla que va a durar 24 horas, es una batalla que puede durar días, semanas, hasta meses, podríamos pensar. Lo que yo sí les puedo asegurar es que esta batalla se va a desarrollar en la última fase de la gran tribulación. Es decir, hermano, que podríamos decir que esta batalla da el final de la gran tribulación, porque apenas termine esta batalla, quien le dará fin a esa batalla es nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde encontramos eso? Versículo 11 del capítulo 19, ahora sí, hermano. Ahora sí. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia justa y pelea. Pregunta: ¿quién es este personaje? ¿Alguien sabe quién es este personaje? Señor Jesucristo. El que está montado en el caballo blanco y que su nombre es Fiel y Verdadero. ¿Quién es? No le dé miedo decirlo. ¿Quién es? Cristo. Nosotros, sino el Señor Jesucristo. ¿Quién es el fiel y verdadero, hermano? ¿Habrá algún ser humano sobre la tierra que se puede llamar fiel y verdadero? No. Ese fiel y verdadero está identificado en las cartas a las iglesias. En los primeros capítulos de Apocalipsis, él se autodenominó precisamente: yo soy el fiel y el verdadero. Más adelante vamos a encontrar otro título que definitivamente no deja lugar a dudas, que de quien estamos hablando es del Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero voy a volver otra vez. ¿Ven? Y como iglesia hemos esperado y estamos esperando que el Señor regrese otra vez. Pero con respecto a nosotros, la iglesia, esa segunda venida tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, que para este momento ha ocurrido 7 años antes. Es decir, que para cuando se desarrolle la batalla de la Armagedón habrán transcurrido 7 años desde que la iglesia fue arrebatada para estar con el Señor. Entonces, hermano, lo que estamos viendo aquí es la segunda venida de Cristo para Israel y para las naciones. Alabado sea el Señor. Fiel y verdadero y con justicia justa y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Recuerden, la diadema es una especie de coronas, y las coronas son símbolo de qué? De poder y de autoridad. ¿Quién más? El
se autodenominó Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que tiene toda la autoridad, todo el poder. Muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Si usted, hermano, quiere hacer un estudio teológico para esto, yo le pregunto a ustedes, ¿en dónde aparece el término verbo? ¿En qué libro de la Biblia aparece el término verbo? En el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Claro, uno estará preguntando el verbo qué significa. El verbo viene de la palabra griega logos, que es la palabra de Dios, sencillamente, hermano. Jesús encarna la palabra de Dios. Es decir, que Jesús es la palabra eterna de Dios hecha carne. Y aquí, cuando Él venga por segunda vez, su nombre inscrito, el verbo de Dios, la palabra de Dios, la inspirada palabra de Dios y poderosa palabra de Dios está encarnada en Él. Porque el mismo Juan dice que todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él. ¿Me hago entender, hermano? O sea, no estamos hablando de un personaje extraño, sino de alguien que hace parte de la Trinidad, de la esencia de Dios, de la naturaleza divina. Estamos hablando de Dios hecho carne. Bendito sea el Señor. Y el hecho de que diga de que está tenida en sangre habla de su obra redentora hacia la humanidad. Él derramó su sangre. Bendito sea el Señor. Para redención de los pecados de la humanidad que se atreve a creer en Él. Versículo 14. Ya lo tenemos definido, ¿cierto, hermano? El que está montado en el caballo blanco se abrió el cielo y viene con sus ejércitos. Pero ya lo vamos a mirar ahorita. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y la pregunta que nos hacemos siempre: ¿quiénes son esos ejércitos? ¿Quiénes son esos ejércitos que acompañan a Jesús en su segunda venida? La iglesia. Yo me atrevería a decir dos cosas aquí. Una, sin lugar a dudas, partamos de que serán los ángeles en primera instancia. Porque recuerde que uno de los títulos de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová de los ejércitos. Y cuando ese título se menciona en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está haciendo alusión a los ángeles. Los ejércitos son los ángeles del cielo que adoran a Dios y le sirven a Dios. Así que en su segunda venida va el Señor a venir primero con sus ángeles y en segundo lugar con su iglesia. ¿Sí? Porque dice que están vestidos de lino fino o finísimo. Y ese vino fino está en el versículo 19, versículo 7, cuando dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. ¿Con quién se está casando el Señor, hermano? Con la iglesia. Y su esposa se ha preparado, se ha vestido. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que no hay lugar a duda para pensar que estos ejércitos, por un lado, hablan de los ángeles y por otro lado, hablan de la iglesia. Mis hermanos queridos, yo no sé si nos quedamos cortos al imaginarnos este cuadro, esta realidad, pero trate de esforzarse un poquito y piense cómo será ese acto en
que el cielo se abra y que el Señor venga con sus ejércitos, sus ángeles y la iglesia. No será un ejército de cuatro pelagatos, pero ahorita perdónenme la expresión, un ejército innumerable. Si Juan, hablando de la iglesia, dice que no se puede contar. Por cada persona son como 3, 4 ángeles de más arriba. O sea, lo cierto es que será innumerable, pero simplemente trato de imaginar. Y a esto tenemos que sumarle algo, escuchen eso. Y es que Apocalipsis capítulo 1, hablando de la segunda venida de Cristo, dice que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Pastor, pero ¿cómo hago si yo estoy aquí en Colombia? Eso va a suceder en Jerusalén, ¿cómo hago yo para ver? ¿Será que el Señor no es nada descargado, lo voy a decir, pero se va a manifestar para que todo el rato lo vea? Pero hoy lo podemos entender mucho mejor. Hoy los medios de comunicación están a nuestro alcance, a nuestro servicio, la internet, las redes sociales. Y tratándose de una batalla de esa envergadura que se está librando, la batalla de Armagedón, y está el líder político mundial del momento, el anticristo, el falso profeta, el líder religioso que ha movido todas las religiones detrás de la religión del anticristo, y están reunidos allá porque se han librado grandes batallas, pues hermanos, todos los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, van a tener sus agentes allá 24/7 transmitiendo en vivo y en directo todo lo que ocurre en esa batalla de la imagen. Miren cómo ocurre la batalla, ocurrieron en su momento la batalla de Rusia contra Ucrania, la batalla que ha habido entre Israel y Hamas o Palestina, y la cubre todos los días los medios de comunicación que dan realce, pues simplemente imagínense, hermano, que esta es la mamá de las batallas, la más grande de todas las batallas que han ocurrido sobre el planeta Tierra. Así que de todas las naciones van a haber representantes de los medios y van a transmitir en vivo y a color. Entonces, cuando aparezca el Señor, pues allí estarán los reflectores de todos los medios de comunicación y todo el mundo lo verá. Todo ojo lo verá, se cumplirá lo que Apocalipsis dice. ¿No le parece maravilloso, hermano, que la palabra de Dios se cumple? Porque se cumple. No es un capricho simplemente, no. El Señor dijo, todo ojo lo verá y todo ojo lo verá. Alabado sea el Señor. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Palabra. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermano querido, dos cosas aquí. Por un lado, el Señor no va a usar armas bélicas, bombas atómicas, proyectiles para pelear contra los ejércitos del anticristo, sino que va a usar su palabra. De su boca sale una espada aguda. Es simplemente, como él es Dios Todopoderoso, da la palabra, hermano, y esa palabra se encarga de destruir a todos esos ejércitos. Alabado sea el Señor. Ese va a ser el arma. Y ha sido el arma que ha usado la iglesia por estos 2000 años, la palabra. La palabra. Por eso, hermano, esta palabra tiene poder. Es esta palabra. No la que dice el predicador. Es esta palabra la que tiene poder. Bendito sea el Señor. Y más cuando sale de los labios del autor de la palabra. En este caso, el autor de la Biblia, el autor de la palabra está usando su propia palabra en contra de sus enemigos.
y los va a destruir, los va a herir, los va a destruir. Alabado sea el Señor, con la espada que sale de su boca. Y por otro lado dice que lo regirá con vara de hierro, es decir, aplicará la justicia sobre esas naciones. Y digamos que la ilustración del lagar es un poco, vamos a decir, pintoresca aquí, porque se lo voy a explicar rápidamente. Antiguamente, los que tenían sembrados de uva, los viñedos, harían las cosechas y los llevaban a la casa, y allí había un lagar, una parte alta y una parte baja, donde echaban la uva, y si la presa era familiar, toda la familia entraba así descalzos y pisaban la uva, ¿sí? Para extraer el zumo que caía en la parte más baja. Y de ahí se extraía el vino que ellos consumían y vendían, etcétera, etcétera, etcétera. Ese acto de pisotear la uva habla del juicio, en este caso sobre las naciones. ¿Ven? Los hollará. Entonces, de manera simbólica, lo que el Señor va a hacer es pisotear a sus enemigos. Y los pisotea. Y lógicamente, el jugo de la uva en este caso es símbolo de la sangre que se va a derramar. Y miren lo que continúa diciendo el texto. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Recuerden que estamos bajo la ira de Dios. Y todos esos ejércitos van a ser destruidos, van a ser pisoteados. Verso 16. Y en su vestidura y en su mundo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Otra prueba más para decir de quién estamos hablando. Alabado sea el Señor. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de puercos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los libres, esclavos, pequeños y grandes. Alabado sea el Señor. Decir, hermano, que además de ser el juicio del Señor sobre esa generación que nunca quiso creer en Él y que ahora están reunidos aquí, apostados allí para tratar de detener que el Señor no venga a la tierra, pues no solamente se convierte esta batalla en una carnicería. Imagínense, hermanos, son millones y millones de personas, no hay manera de calcular cuántos, tal vez miles de millones de personas, de soldados, de ejércitos, de capitanes, en fin, de gente reunida allí para pelear contra Israel y contra el Señor. Se va a convertir en un gran festín. ¿Y quiénes son los invitados a participar de ese festín? Las aves del cielo. Alabado sea el Señor. Y simplemente, hermano, trate de imaginarse por un momento toda esa sangre derramándose sobre aquel gran monte del Armagedón. Esto es un cuadro bastante sangriento y bastante cruel, pero es parte del juicio de Dios sobre la humanidad. Gracias. Sobre la humanidad. Entonces, aquí prácticamente podemos decir lo siguiente. Aquí estamos terminando lo que hemos estudiado como la gran tribulación. Y termina la gran tribulación. ¿Cuándo termina? Cuando el Señor aparece por segunda vez a la tierra, para dar el merecido a esta generación. Dígame. La segunda es cuando viene por su iglesia. Y la tercera
No. Se lo voy a explicar. Cuando se habla de la segunda venida, tenemos que tener claro que hay algunos pasajes que hablan de la segunda venida con referencia a la iglesia. Cuando lo tratamos con referencia a la iglesia, la segunda venida para nosotros, la iglesia, tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia que estamos esperando. Pero para Israel y para la nación, la segunda venida es esta de la que estamos hablando, que ocurrirá 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Recuerde que la gran tribulación dura 7 años. ¿Sí? 7 años de juicio. La segunda es esta. Sí. Esta es la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque es literal, es corporal, es visible. El arrebatamiento de la iglesia será algo así, una especie de secreto, porque la iglesia desaparecerá. ¿Sí? Y el Señor no se haga ver. Pero en esta sí. En esta segunda que ya es. Ahora surge la pregunta: ¿para qué viene el Señor por segunda vez a la tierra? A reinar. Recuerde que el Señor le prometió a Israel participar de su reino. Bendito de mi Padre, gozaos y alegraos del reino de mi Padre. ¿A qué reino hace referencia? A ese reino que el Señor va a implantar una vez el reino por segunda vez en el reino, que será tema próximamente. El próximo tema tiene que ver con el milenio, con ese reinado de Cristo. Alabado sea el Señor. Pero no podemos terminar sin decir lo siguiente: estamos viendo el fiel cumplimiento de la palabra. Todo lo que está escrito se ha venido cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta el final. Aún el más mínimo detalle se cumple de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo con tanta fuerza: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ni una tilde ni una jota de lo que está escrito dejará de cumplirse. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, ¿quedó claro hasta aquí? ¿Quedó claro el tema? Entonces, de Armagedón se ha dicho mucho, y inclusive hay varias películas que tuvimos que verla para poder ilustrarla, pero ninguna de ellas tiene que ver con lo que la Biblia habla del verdadero Armagedón. ¿Sí? Pero esta batalla es la batalla donde el Señor va a cobrar venganza de todos los ejércitos de la tierra en cabeza del diablo, el falso profeta y del anticristo. El Señor va a cobrar allí, y en la ilustración nos va a pisotear como se pisa la uva en el fatal. Va a enjuiciar. Y la pregunta que nos hacemos: ¿se merece esta humanidad que el Señor los castigue de esa manera? ¿Usted qué cree? ¿Será que esta humanidad merece el castigo de Dios? ¿Merece el juicio de Dios? Porque habrá de los que defienden los derechos humanos hoy, que saldrán a decir que Dios está violando los derechos humanos de los seres humanos. Pero, hermanos queridos, si ustedes y yo le damos un vistazo superficial al mundo en el que estamos viviendo, donde la maldad no tiene nombre, donde la maldad se multiplica, donde se hace apología a lo malo siempre, donde la inmoralidad, la idolatría, la brujería está por todos lados, donde hoy la gente literalmente no quiere saber de Dios. ¿Será que merece que el Señor los castigue? Muchos hijos, como los que violan a los niños, toda esa gente tan... Con toda razón, hermano. Por eso la ilustración: el día de la ira de Dios Todopoderoso. Aquí es donde el Señor deja ver toda su indignación sobre la humanidad.
Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, quedamos a puertas de que el Señor comience a implantar su reino milenial. Es el reino prometido para Israel. Cuando lleguemos allá lo vamos a hablar un poquito mejor y explicaremos algunas cosas. Pero estamos terminando esta era de la iglesia, esta era de la gracia, y entramos a otra dispensación, a otro tiempo en el que Dios trata con la humanidad, que se llama el milenio. ¿Está claro hasta aquí, hermano? Hemos sabido terminar este tema. No sé si habrá otra pregunta para que todo quede claro. Alabado sea el Señor. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Hágala, o si no, cae en la siguiente. ¿Todo está claro, hermano? ¿En qué cuerpo viene Jesucristo? ¿En qué cuerpo? El cuerpo glorificado. Lo mismo nosotros la iglesia, tendremos cuerpos semejantes al de Cristo, glorificados, transformados, aptos para vivir en el tiempo y en la eternidad. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Señor, ya hemos terminado. Póngase de pie, por favor. Yo no sé si a usted le agrega esto, pero a mí me llena de gozo y de alegría saber que lo que hemos predicado por más de 30 y pico de años, un día se va a cumplir, se va a hacer realidad. De que nada de lo que nosotros como pastores y predicadores hablamos de la palabra es echada por tierra, todo se va a cumplir. Bendito sea el Señor. Y esta esperanza sigue viva. Tiene que estar ardiendo en nuestros corazones. El Señor está a las puertas para venir por nosotros. Ya lo demás es profecía, lo que hemos estudiado esta mañana. Pero lo importante aquí es que usted y yo estemos prestos, preparados, para cuando suene la final trompeta, irnos con el Señor. De eso es que nos tenemos que preocupar, hermano. Esa debe ser nuestra gran preocupación, más que cualquier otra cosa aquí sobre la tierra. Que usted y yo, el día que el Señor venga por su iglesia, nos vayamos a él. De otra manera, tendríamos que mirar con nuestros ojos todo lo que hablamos en este tema, en esta manera. Pero espero que usted y yo vengamos con el Señor, el que está montado en el caballo blanco, y vengamos con él para implantar su reino milenial. Padre, muchas gracias en esta mañana por este tiempo que nos ha regalado. Gracias por esta palabra maravillosa. Gracias porque vemos el fiel cumplimiento de tu palabra. Gracias porque nada, ni el más mínimo detalle de lo que está escrito, dejará de cumplirse. Ahora lo importante, Señor, de todo esto es que podamos venir contigo en ese momento cuando tú vengas por segunda vez a la tierra. Previamente, Señor, nos habrá llevado para estar contigo, celebrar la boda del Cordero. Pero cuando esto ocurra, Señor, queremos estar ahí, en ese grupo de los ejércitos celestiales. Señor, solo te pedimos que nos ayudes, que nos des las fuerzas que necesitamos, que nos des el valor, Señor, la valentía, el carácter, para poder, Señor, sostenernos fieles en medio de todas las circunstancias que nos rodean. En medio de este mundo malo y perverso que cada vez se corrompe más, en medio de este mundo que no quiere saber de Dios, que podamos seguir siendo fieles a lo que hemos creído y que nos mantengamos, Señor, coherentes y consecuentes con lo que siempre hemos creído, Señor, con respecto a que tú has de venir en cualquier momento.
Bendice la iglesia, bendice cada familia, bendice cada hermano. Dale fuerzas a aquel que lo necesita, trae consuelo para aquel que lo necesita. Que podamos ser victoriosos a pesar de las circunstancias. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Pastor.